Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Excel intermedio. En este video cubriremos el tema de validación de datos. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. La validación de datos me permite limitar el tipo de información que puedo agregar a una celda. Por ejemplo, si necesito que coloquen ciertas fechas, si necesito que coloquen ciertos textos, cierta cantidad máxima de caracteres, en eso consiste la validación de datos. Aquí veremos algunos casos con formulación. En este primer caso, utilizaremos una fórmula que se llama esTexto para evitar que se puedan agregar números, fechas u horas en las celdas A2 hasta A16. La fórmula voy a escribirla en la celda C10, igual es texto, abro paréntesis, de la celda A2. Cuando le doy el paréntesis y acepto, me da verdadero. En la celda A2 aparece 5 caracteres alfanuméricos. ¿Qué pasa si coloco un número? 1, 2, 3 en la celda A2, entonces me va a decir que es falso, que sea texto. Entonces voy a seleccionar desde A2 hasta A16. La validación de datos la encuentro en la ficha de datos y aquí tengo el botón validación de datos. Al abrir el cuadro de diálogo de validación de datos me aparecen 3 pestañas: configuración, donde activaré la regla que desee aplicar. Puedo establecer criterios como números enteros, solamente me acepta números enteros. Si le doy clic allí, en la parte inferior me permitirá definir los límites mínimos y máximos. Podría decirle los que no estén entre ciertos valores, los que sean iguales a cierto valor, no igual, mayor que, todos los operadores lógicos. Si selecciono decimal, entonces trae las mismas combinaciones: entre, no está entre, igual a. Ya veremos algunos casos. Si selecciono lista, podremos utilizar las famosas listas desplegables. Para este archivo, todas las opciones, excepto en la última hoja, aparecerán como personalizada, donde emplearé fórmulas. Aquí escribo la fórmula, es texto, abro paréntesis, de la celda A2. No se fija porque cuando yo le presione aceptar, entonces aplicará para A3, A4, A5 como referencias relativas. En la pestaña mensaje de entrada puedo agregar ayuda para llenar las celdas con las reglas de validación de datos. Agregue un texto a las celdas. Punto. No puede ser número, fecha u hora. Eso en el mensaje de entrada. Y en mensaje de error, ¿qué pasa si la persona que está llenando la tabla agrega datos incorrectos a una de las celdas? Debe ser un texto. Aparecen 3 distintas opciones. Vamos a ver qué pasa con cada una de ellas. Le voy a dar alto. Aquí agregué el texto de error, aceptar. Este cuadro de texto que me aparece aquí flotante sobre cada una de las celdas me da ayuda, me informa de lo que debe llevar cada celda. Agregue un texto a las celdas, no puede ser número, fecha u hora. ¿Qué pasa si yo agrego un número en una de las celdas? Por ejemplo, en A9, 1, y presiono Enter. Me saca el mensaje, el cuadro de diálogo donde me dice Microsoft Excel debe ser un texto. Si doy clic en reintentar, me deja la celda con el dato seleccionado para que yo lo modifique. Voy a darle nuevamente la tecla Enter y me dice cancelar. Si le doy cancelar, la celda quedará vacía como estaba en el principio. Voy a modificar la validación de datos para mirar otro tipo de error. Entonces, desde A2 hasta A16, recuerden. Clic en validación de datos. Nuevamente el mensaje de error voy a cambiarle ahora a advertencia. En este momento, cuando le dé a aceptar y cometa algún error, el icono que me aparecerá sería este triángulo de color amarillo. Aceptar.
Voy a agregar el número 1 otra vez en A9. Observen que cuando es advertencia, entonces me apareció el triangulito y trae un botón adicional al anterior. ¿Desea continuar? Si le doy sí, entonces me permitirá cometer el error. Voy a escribir nuevamente 1 en A9. Enter. ¿Desea continuar? No. Quedó seleccionado el contenido de la celda para que me lo modifique. Si le doy 1, le doy Enter y cancelar, entonces la celda quedará con el dato que tenía antes de aplicar la validación de datos. Voy a mirar el último mensaje de error que aparece. En estilo le voy a cambiar a información, a aceptar, y voy a borrar el contenido de la celda 9. Voy a agregarle nuevamente 1, Enter. Debe ser un texto. Aquí no me pregunta si quiero sí o no continuar, sino aceptar o cancelar. Aceptar, ya me aceptó el error. Si voy a agregar validaciones de datos, lo ideal, lo recomendado es que siempre restrinja para que no puedan agregar datos incorrectos. Selecciono nuevamente las celdas a las que les voy a aplicar la validación de datos. Voy a validación de datos y en lugar de información o advertencia voy a seleccionar alto, aceptar, para que de esta forma obligue a que la información sea correcta en las celdas que voy a rellenar. No siempre es necesario agregar mensaje de error y mensaje de entrada. Eso se utiliza mucho, se recomienda mucho su uso cuando voy a trabajar con formularios o con encuestas para confirmar que la información agregada es correcta. Ese entonces fue nuestro primer caso, obligar a que la información agregada a la celda sea texto. Ahora me voy a ir a la siguiente hoja, mayor que la anterior. Aquí se van a generar 3 reglas diferentes. A diferencia del formato condicional en el cual yo puedo crear varias reglas sobre una misma celda, en la validación de datos solamente me acepta una regla por celda. Para la primera regla de validación voy a crear una fórmula en la cual no me acepte valores menores a los de la celda de arriba, a la celda inmediatamente superior. Entonces voy a eliminar los datos que están en las celdas desde A2 hasta A10. Aquí tengo la fórmula que se va a utilizar. Entonces esa fórmula es una fórmula lógica. Voy a copiarla y la voy a agregar aquí en la celda C10. Me dice que es falso. ¿Qué pasa si yo agrego un valor igual al de la celda A1 en la celda A2? Me dice que es falso porque A2 no es mayor que A1. ¿Qué pasa si agrego 201? Me da como resultado, aquí voy a autoajustar la columna C, entonces me dice que es verdadero. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Copio la fórmula, voy a seleccionar desde A2 hasta A10, voy a validación de datos, en configuración doy clic, en lugar de cualquier valor personalizada, en fórmula, control V, aceptar. Seleccioné A2 hasta A10 porque A1 es el punto de referencia inicial de A2. A2 tiene que ser mayor a A1. Aceptar. Ahora voy a agregar en la celda A2 199. Enter. No me permitió agregarlo. Enter nuevamente. Observen el error que me saca. Como yo no escribí un mensaje de error, el error me lo agrega automáticamente Excel. Ese error puede variar entre versiones. Lo que me da a entender es que el dato agregado a esta celda A2 no es válido. Está infringiendo la regla de validación. 201. Funcionó. Si en A3 dejo vacío y en A4 intento agregar un valor, me lo aceptó. ¿Por qué? Porque en A3 está 0. Por eso me permitió el valor. Ese sería nuestro primer caso de esta hoja. Valores que sean un valor que sea mayor al de la celda inmediatamente superior. Para la siguiente validación voy a eliminar los datos que hay desde A14 a A22 y la fórmula va a cambiar un poco. Aquí lo que estoy generando es una regla de incrementar uno a uno los valores a las celdas aplicadas. Entonces en la celda A13 tengo 200. En A14
tendrá que ser 201. Voy a seleccionar la fórmula. Voy a seleccionar el rango desde A14 hasta A22. Validación de datos. En lugar de cualquier valor personalizada. En fórmula, pego la formulita. Aceptar. Observen, aquí me está diciendo, ¿es cierto que A14 es igual a 13 más 1? Entonces, si yo le coloco acá 200, no me lo aceptará. Si le coloco 201, me lo aceptará. Si le coloco a A15 1, no me lo aceptará. Si A15 lo dejo vacío y el A16 le agrego cualquier valor, me lo aceptará. Pero de A17 en adelante tendrá que volver a hacer el valor de arriba más 1. Miren, ese fue el segundo caso. En estos casos, él me acepta textos, porque yo no le establecí que deberían ser números, obligatoriamente. Ese va a ser nuestro tercer caso en esta hoja. Voy a seleccionar desde A2 hasta A10. Voy a eliminar el contenido de estas celdas con suprimir. Y voy a utilizar esta fórmula, donde le estoy diciendo, con la fórmula lógica I, que el contenido de la celda I2 tiene que ser número, por un lado. Y el contenido de I2 tiene que ser mayor al contenido de I1. Entonces voy a copiar la fórmula, la voy a agregar acá. Me dice que es falso. ¿Qué pasa si yo agrego acá 1 en la celda I2? Sigue siendo falso. ¿Qué pasa si agrego 201? Es verdadero. ¿Qué pasa si agrego 202? Es verdadero porque estoy escribiendo un valor mayor a I1 y aparte de eso estoy agregando un valor numérico. Entonces voy a seleccionar nuevamente las celdas, voy a suprimir, voy a ir a validación de datos, en lugar de cualquier valor personalizada, en fórmula pego la fórmula a aceptar. Me lo aceptó, no me acepta textos. Aquí podría agregar un texto. Sí. ¿Por qué? Voy a seleccionar nuevamente las celdas y voy a validar. Observen que aquí me dice omitir blancos. Entonces voy a inactivar esa opción y voy a agregarle acá texto. Si intento agregar un texto después de haber dejado un vacío, al haber inactivado la opción de omitir blancos, no me permitirá continuar adelante con el contenido de la celda. Esas serían entonces las tres reglas para esta hoja, con valores mayores a la celda de arriba, con valores con número y mayores a la celda de arriba, o con un incremental. En esta hoja ya tengo valores repetidos. Voy a mostrarlos utilizando formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Aceptar. Todas las celdas de color rojo están repetidas. Aquí me aparecen 5 unos coloreados de rojo. La idea de esta fórmula la voy a desglosar aquí en esta celda E10. Voy a escribir contar sí. Voy a preguntarle cuántas veces aparece el rango desde A1 hasta C20. Lo fijo, ¿por qué? Porque necesito que él haga la comparación celda por celda. Punto y coma. A1. Cierro paréntesis, enter. Ahí me dice que el valor que está en A1 se repite 5 veces. Hasta ahí solamente me está contando la cantidad de celdas que tienen el mismo valor de A1. Pero la validación de datos consiste en convertir una fórmula en una prueba lógica. Entonces para ello tengo que agregarle un igual 1. Ahí pasó de contarme cuántas veces aparecía el valor que está en A1 a preguntarle a Excel, ¿es cierto que el valor de A1 solamente aparece una vez desde A1 hasta C20? Como aparece 5 veces, entonces obviamente me da falso. Voy a copiar la fórmula, voy a seleccionar el rango, voy a datos, validación de datos, en lugar de cualquier valor, ya sabemos, personalizada, pegamos la fórmula aceptar. Si yo agrego en la celda A10 hay
10. Si yo agrego en la celda B10 un 10, no me va a aceptar ese valor repetido. Voy a darle reintentar. Voy a agregar aquí el valor 200. Me lo aceptó porque no estaba repetido. Si yo agrego 200 en la celda inmediatamente inferior, en B11, no me lo acepta porque ya él encuentra que está repetido arriba. Ese entonces es la validación de datos para evitar repetidos. Si yo doy clic en la flecha del botón validación de datos, me aparece una opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. Eso me permitirá identificar las celdas que incumplen las validaciones de datos. ¿Por qué podrían incumplirlas? Porque los datos se habían agregado antes de generar la regla de validación o porque la validación de datos no la hice con la opción de mensaje de error en alto. Esta opción de acá, alto. En algunas versiones no aparece alto, sino detener. Entonces, por eso él me muestra estas celdas con error. Para quitar el error, puedo guardar. Si presiono las teclas Control G, desaparecen los círculos de error. Si los voy a volver a activar. También los puedo quitar dando clic en la flecha de validación de datos y borrar círculos de validación. Si mi tabla es muy grande y tengo más de 256 errores, Excel me va a mostrar una advertencia en la cual me dice que no puede mostrarme sino los primeros 256 errores. Pasemos a la hoja inicia con A. En esta hoja voy a crear una validación de datos en la cual no pueda escribir en las celdas datos si no empiezan con la letra A. Para ello voy a utilizar esta fórmula. Izquierda es una fórmula de texto que me permite sacar cierta cantidad de caracteres de izquierda a derecha en una celda. Aquí, por ejemplo, le voy a pedir que saque de la celda A1 el primer carácter. Entonces escribo el nombre de la celda A1, punto y coma, y el número de caracteres a extraer. Enter. Me dice que el primer carácter es 7, pero yo necesito que haga una validación lógica. Recuerden, para ello entonces le voy a agregar igual y lo que necesito validar. Entre comillas, pasé de pedirle a Excel que sacara el primer carácter de la celda a preguntarle, ¿es cierto que la primera letra de la celda A1 es la A? Y obviamente me dice que es falso, porque es un 7. Voy a seleccionar desde A1 hasta A10, voy a validación de datos, configuración, en lugar de cualquier valor, personalizada, y pego la fórmula. Aceptar. Si le doy clic en la flecha de validación de datos y rodear con un círculo de datos no válidos, me mostrará la celda A1 como error. Voy a intentar agregar un dato en cualquier celda y no me lo va a permitir agregar porque empezó sin la A. ¿Qué pasa si inicia con la A? Si lo acepta. Empieza con la A y el 12. Lo aceptó porque tiene la A como primer carácter. Ahora vámonos a la hoja patrones. En la hoja patrones voy a establecer que el dato que se agregue inicie por la A y que tenga 5 caracteres. Para ello voy a utilizar estas dos fórmulas. Las voy a desglosar. La primera pues ya vimos que es izquierda de A1, punto y coma 1, cierro el paréntesis, es igual a, entre comillas, A. Si le doy enter me dice que es falso. Voy a agregar acá la A en A1. Me dice que es verdadero. La otra parte de la fórmula es la fórmula largo. La fórmula largo la utilizo para saber cuántos caracteres de longitud tiene mi celda. Largo de A1, 1. Tiene una sola letra, la A. Pero necesito hacerle una prueba lógica, entonces igual a 5. Pasé a preguntarle, ¿es cierto que la celda A1 tiene 5 caracteres? No, uno solo. Voy a cambiarle acá, voy a agregarle 5 caracteres. Entonces ya le agregué AQUER y en los dos resultados me están dando verdadero. Empieza por la A y tiene 5 caracteres de longitud. Ahora voy a copiar la fórmula que tengo acá completa.
voy a seleccionar desde A1 hasta A10, validación de datos, en lugar de cualquier valor personalizada, en fórmula, pego la fórmula, aceptar. Voy a probar la validación de datos en A1, voy a escribir la Q, no me lo acepta. Voy a escribir 5 caracteres, enter, no me lo acepta porque no inician con la A. La A, enter, no me lo acepta porque es la A, pero no tiene 5 caracteres. Sí me lo aceptó. Si le doy clic aquí a la opción de rodear con un círculo de datos no válidos, la celda de ascender, la A4, me va a aparecer como error porque tiene más de 5 caracteres. Inicia con A, pero tiene más de 5 caracteres. Ese sería para forzar a que tenga 5 caracteres y que inicie con la A. Ahora voy a ir a la siguiente hoja que se llama listas dependientes. En esta hoja vamos a cubrir el tema de validación de datos con listas desplegables. Voy a escribir aquí, por ejemplo, varias ciudades. En A18. Acá, Medellín, Barranquilla. Voy a generar una validación de datos con lista desplegable en la celda C18. Con estas 3 ciudades como elementos de la lista. Para ello voy a validación de datos, cualquier valor, lista, clic en origen, selecciono el rango, aceptar. Cuando le dé clic en aceptar, automáticamente me aparecerá una flecha desplegable en la celda C18. No puedo escribir datos, por ejemplo, si faltó la ciudad de Santa Marta en el listado y lo escribo acá, no me permitirá agregarlo. Para cambiar esa lista desplegable, tendré que ir al rango, agregar los elementos nuevos, luego voy a la celda C18 que contiene la lista desplegable, selecciono validación de datos, aquí en el origen selecciono de nuevo toda la lista, aceptar, y ahora cuando le dé clic en la lista desplegable me aparecerán los nuevos elementos. Esta es una de las herramientas que más se utiliza en Excel, las validaciones de datos con listas desplegables. Para este ejemplo utilicé elementos que habían en esta lista. Otra forma podría ser de la siguiente manera. En tipos de pago, voy a dar clic en la celda E18, validación de datos, en lugar de cualquier valor lista, y en el origen voy a colocar los elementos de esa lista, efectivo, punto y coma. Cada uno de los elementos va a ir separado del siguiente por punto y coma. Tarjeta, crédito, punto y coma, cheque. Le doy a aceptar, le doy clic aquí en mi celda y aquí tengo los 3 elementos. Cualquiera de las dos opciones es igualmente válida. Eso para validaciones de datos con lista desplegable sencilla. Pero hay otra forma en la cual puedo generar listas desplegables que dependen unas de otras. Voy a generar una lista desplegable en la celda B1 utilizando estos 3 elementos: Cundinamarca, Boyacá y Huila. En la celda B2, la lista desplegable me traerá las ciudades o los municipios dependiendo del departamento que haya seleccionado en B1. De igual manera, en la celda B3 me traerá los elementos dependiendo del municipio que haya seleccionado. Por ejemplo, si traje Chocontá, entonces que me traiga cualquiera de estos 3 elementos. Si seleccioné Chiquinquirá, entonces que me traiga cualquiera de estos 3 elementos. Eso se llama listas desplegables dependientes. Para poderlas generar correctamente, tengo que crear nombres de rangos. Voy a seleccionar desde E1 hasta G1. Me voy al cuadro de nombres. Ahí voy a dar clic y voy a escribir departamentos. Ese es el nombre del rango. Y presiono la tecla Enter. Posteriormente voy a seleccionar desde E1 hasta G4. Voy a la ficha Fórmulas, al botón Crear desde la selección. Y allí voy a dejar activa la opción de fila superior, pero inactivo columna izquierda, Aceptar.
Ya tengo entonces 4 nombres de rangos. Para confirmar los rangos que tengo creados, doy clic en el botón administrador de nombres y aquí tengo entonces los rangos. Uno que se llama departamentos, que contiene las 3 ciudades. Uno que se llama departamentos, que contiene Cundinamarca, Boyacá y Huila. Uno para Boyacá, que contiene estas 3 celdas de acá abajo. Uno para Cundinamarca, que contiene las celdas de abajo de Cundinamarca desde E2 hasta E4. Y uno para Huila, que contiene desde G2 hasta G4. Ahora voy a seleccionar desde I1 hasta K4. Clic en crear desde la selección. Recuerden, inactivo columna izquierda. En muy pocas ocasiones voy a activar esa opción. Aceptar. Selecciono desde I6 hasta K9. Crear desde la selección. Inactivo columna izquierda. Aceptar. Y finalmente selecciono desde I11 hasta K14. Crear desde la selección. Inactivo columna izquierda. Aceptar. Si le doy clic en el administrador de nombres, voy a tener los 9 rangos de estas celdas que están desde I1 hasta K14. Los 3 rangos que estaban desde E1 hasta G4 y el rango que estaba desde E1 hasta G1. En total 13 rangos. Después de crear los rangos me voy a la celda B1. Voy a la ficha datos, validación de datos. En lugar de cualquier valor lista, en origen doy clic y voy a escribir el nombre del rango que contiene a los 3 departamentos. Puedo escribirlo directamente presionando la tecla igual y después departamentos. Esa es una forma. La otra forma es aceptar. Cuando le doy clic en la celda A1, entonces me aparecen allí Cundinamarca, Boyacá y Huila. La otra forma es, aquí volviendo a validación de datos. En lugar de escribirlo, presiono la tecla F3. F3 me traerá el listado de todos los rangos que tengo válidos en mi archivo. Selecciono departamentos, que es el que necesito, aceptar. Y él me agregó aquí igual departamentos. Aceptar. Doy clic en la flecha de la lista desplegable y allí me aparece Cundinamarca, Boyacá, Huila. Voy a dejar activo Cundinamarca. Ahora en B2 voy a dar clic. Voy a seleccionar esta fórmula, indirecto. Indirecto va a hacer lo siguiente. Como el dato de A1 es cambiante, en algunas ocasiones será Cundinamarca, en otras ocasiones será Boyacá, en otras ocasiones será Huila. Con indirecto voy a pedirle a Excel que pregunte a B1 cuál es el dato que está almacenado actualmente. ¿Sí? Observen lo que me dice la fórmula cuando la agrego acá, indirecto. Devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Como selecciono B1, actualmente en B1 dice Cundinamarca. O sea que Excel le va a pedir el rango de Cundinamarca que muestre los 3 elementos de Cundinamarca: Chocontá, Girardot y Cajicá. Copio la fórmula, doy clic en la celda B2, voy a validación de datos, en lugar de cualquier valor lista, pego la fórmula o la podría haber escrito. Aceptar. Cuando le dé clic aquí en la flecha, entonces me aparecerán los 3 elementos de Cundinamarca. Si cambio en Cundinamarca a Boyacá, entonces aquí me aparecerá en B2 Chiquinquirá, Samacá o Nuevo Colón. Si cambio en lugar de Boyacá a Huila, entonces me aparecerán los 3 elementos de Huila. Neiva, por ejemplo, lo voy a dejar activado. Voy a copiar la segunda fórmula que está acá, indirecto de B2. Doy clic en la celda B3, validación de datos. En lugar de cualquier valor, lista, en origen, pego la fórmula a aceptar. Aquí me aparecen entonces los 3 elementos de Neiva. Observen. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Si cambio en departamentos a Boyacá, entonces en la celda B2 me aparecen los elementos de Boyacá. Si cambio en B2 a Chiquinquirá, en B3 me aparecerán los elementos de Chiquinquirá. En eso consisten las validaciones de datos
de listas desplegables dependientes. Esos son los casos que vamos a cubrir en nuestro video de hoy. Los dos archivos quedan en el link de la descripción. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Hasta un nuevo video, muchachos.